Diga, estamos otra vez aquí para poder compartir la palabra del Señor con ustedes en este tiempo, en este momento. Agradezco a Dios por la oportunidad que me da de poder ustedes con un mensaje del Señor en estos tiempos donde escuchamos tantas voces a nuestro alrededor. Sin duda alguna necesitamos una palabra que traiga aliento, una palabra que traiga alivio, una palabra que traiga descanso, sustento. Y qué mejor que la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Así que hoy quiero compartir contigo un pasaje muy precioso, un mensaje muy hermoso por demás decirlo. Yo le he titulado a mi sermón: en tiempos de crisis Dios sustenta. En tiempos de crisis Dios sustenta. La verdad es que en tiempos de aflicción Dios sigue siendo Dios. Dios no cambia. Dios nunca está en crisis. Dios nunca está en quiebra. Dios nunca está carente. Dios nunca está padeciendo de nada. Dios sigue siendo Dios por encima de todas las cosas. Y si ese es el Dios en el que tú confías, si ese es el Dios en el que tú crees, si ese es el Dios en el que tú has puesto tu confianza, tienes que creer y confiar que Dios sigue sustentando y sigue proveyendo aún en tiempos de crisis. Y mira lo que dice la palabra. Allá en Primera de Reyes, capítulo 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vino Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor y haz Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. En su infinita gracia y misericordia, siempre que una nación, la humanidad, familia o individuo esté a punto del colapso total, Dios entra en escena
con el fin de hacerle reaccionar y librarle de lo que será inevitable al momento que vuelvas tu mirada a Él. Escúchame bien, en su infinita gracia y misericordia, siempre que la humanidad, siempre que una nación, una familia, alguien está a punto del colapso total, de perder su vida, del fracaso total, Dios entra en escena. Siempre Dios ha entrado en escena y está entrando en escena con el único fin y propósito de que el hombre vuelva su mirada a Él, reconozca sus faltas, reconozca su estilo de vida, su condición de vivir que está en contra de lo que el Señor ha dicho, y entonces el Señor pueda traer sobre su vida restauración. En este caso, si nosotros vamos un poquito más atrás, aquí en el verso 16, verso 30 al 33, mira cómo vivía la nación de Israel, para que podamos entender un poquito este mensaje. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios, y fue siervo de Baal, y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. E hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar a ira a Jehová, Dios de Israel. Déjame decirte que en estos momentos, en estos tiempos, las naciones, la humanidad, en el estilo de vida que estamos viviendo o que están viviendo, están provocando a ira al Señor. El pasaje dice que este hombre vivió haciendo peor que todos los otros reyes que habían estado antes de él. Dice el pasaje, para provocar a ira, la ira de Jehová, Dios de Israel. La forma en que estos hombres vivían provocaban la ira de Dios sobre ellos. Y entonces Dios entra en escena. Y llega un momento donde dice Dios, basta. Si no hago algo, si no busco la forma de que este pueblo reconozca su pecado, su maldad, llegará el momento en que su maldad será tal que no habrá vuelta atrás. Y entonces Dios entra en escena, porque la nación vivía haciendo lo malo. Dice el pasaje que este rey hizo peor que todos los otros reyes. Y la verdad es que cada día la gente está viviendo de una forma peor que la que vivieron antes. Cada día se rebelan más contra Dios y provocan a ir al Señor, y Dios tiene que entrar en escena. Y entonces vemos que aquí entra en escena el Señor por medio de Elías. Dice la palabra, entonces Elías Tisbita, aquí entra Elías. Es la primera vez que vemos a Elías en toda la palabra. Quién era, de dónde venía. No vamos a hablar acerca mucho de su genealogía o de su historial. Solamente sabemos que entra en escena, pero que era un hombre enviado de parte. Ahora, ya veíamos que la nación vivía como vivía, y viene una crisis sobre ellos. Dice la palabra, ve y dile que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vino una maldición sobre la nación. No hubo lluvia. Durante 3 años y medio no hubo lluvia. Y dice la palabra que vino una sequía tremenda sobre la tierra, que no había agua. Los animales estaban muriendo, se estaba secando el alimento. De hecho, en la palabra que acabamos de leer, vemos más adelante, que lo vamos a ver ahorita detenidamente, que había una que andaba recogiendo leña para cocer la última harina que tenía, y el pasaje, y comérsela a ella con su hijo, y después dejarse morir, porque la sequía, porque la carencia era tal que ya se había acabado todo sobre la tierra. Y en ese panorama en el que se vivía, Dios entra en escena. Venía de parte de Dios, pero Dios busca una reconciliación con la humanidad. Y vemos aquí el pasaje. Ahora,
¿Qué hacer en tiempos de crisis? ¿Qué hacer en tiempos de crisis? En este momento que estamos viviendo tiempos de crisis, hay muchas preguntas y muchos interrogantes. A mí mucho me preguntan algunos hermanos de la iglesia: pastor, ¿y qué va a suceder, pastor? ¿Y qué vamos a hacer, pastor? Y yo les digo, pues no sé, estoy igual que ustedes, pero sí estoy esperando que Dios me dé palabra, que Dios me dé escuchar su voz y poder dar un mensaje y poder dar una respuesta. Y la mejor respuesta es qué dice la palabra, o poder tomar como un ejemplo lo que ya se ha vivido antes. Y aquí vemos que en este tiempo de crisis que se está viviendo hay algo que se puede hacer. Entonces, ¿qué hacer en tiempos de crisis? Número 1, escucha la voz de Dios. Por favor, escucha la voz de Dios. Mira el versículo 2, dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo. Y vino a él palabra de Jehová diciendo. Vino palabra de Dios a Elías y le dijo algo. Lo que tú tienes que hacer en estos tiempos, escucha por favor la voz de Dios. Escucha la voz del Señor. Escúchame bien. En tiempos de crisis es común escuchar voces por todas partes. Multitud de consejos y expertos en el tema, pero desafortunadamente la mayoría de esas voces serán de desánimo y malas nuevas. Escúchame bien, desafortunadamente la mayoría de esas voces que vendrán sobre tu vida serán de malas nuevas. Serán voces que te llenarán tu corazón de temor, que llenarán tu corazón de angustia, de preocupación, de ansiedad, de miedo. La mayoría de esas voces siempre hablarán a tu vida cosas malas que te harán sentir peor. Hoy en día, de hecho, se aconseja que mejor ni veas tantas noticias, que no veas tanto la televisión, que no veas tanto las redes sociales, y que lo que escuches tienes que analizarlo bien y saber si el contenido o la información que se está dando es verídica. Saber si el contenido es real o solamente es una mentira, porque de lo contrario te llenarás de miedo, de temor, por cosas que ni siquiera deberías de temer. Entonces en estos tiempos es muy común, y ustedes saben que no les estoy mintiendo, y ustedes lo han visto. Es más, en este día les aseguro que escucharon muchas voces por medio de las redes sociales, y que se está muriendo, y que está pasando, y que viene esto, y que se va a poner peor, y que si esto, y que si lo otro. O dime si no es cierto. ¿Verdad que sí es cierto que has escuchado muchas voces? Pero déjame decirte una cosa: en medio de todo eso hay una voz que suena por encima de todas ellas. Hay una voz que resuena como un trueno, y esa es la voz de Dios. No me digas que no escucha la voz de Dios, porque en medio de todo eso hay una voz que te dice que tienes que confiar en Él, que tienes que creer en Él, que tienes que voltear tu mirada a Él. Dice el pasaje: y vino a Él palabra de Jehová. Lo primero que tienes que hacer en tiempo de crisis es escucha la voz de Dios. Dios está hablando a tu vida, Dios está hablando a tu corazón. Dios quiere enseñarte algo, Dios quiere revelarte algo, Dios quiere mostrarte algo, pero para eso necesitas ser sensible a la voz de Dios hablando a tu corazón. Ese es lo primero que tienes que hacer en tiempos de crisis. Segundo, en tiempos de crisis, sé obediente a esa voz. Escúchame bien: si tú escuchas la voz, pero solamente la escuchas y no haces nada, no va a suceder nada. Jeremías capítulo 18, dice la palabra: y vino a mí palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, porque allí te haré oír mis palabras. Y fui a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija que hacía se le echó a perder en sus manos, y tomó y hizo otra como él quiso. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: así como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Si Elías hubiera escuchado, Jeremías, en Jeremías 18, si hubiese escuchado la voz de Dios, pero no va a casa del alfarero como Dios le ordenó que fuera, Jeremías jamás hubiera escuchado, jamás hubiera entendido el mensaje, jamás hubiera aprendido lo que Dios quería enseñarle. Escucha la voz de Dios, es el primer principio, pero el segundo es: sé obediente a esa voz. Mira lo que dice el versículo 5. Y él fue e hizo
conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Escucha bien, sé obediente a la voz de Dios. Dice el pasaje, y él, o sea Elías, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Y él fue e hizo conforme, o sea, tal y como el Señor se lo ordenó, así lo hizo. Sé obediente a la palabra de Dios. Escuchar la voz de Dios sin fe, sin la fe necesaria para hacerla, para cumplirla, para obedecerla, para creerla y moverte a donde te indica, es como si jamás la hubieras escuchado. Sé obediente a la voz de Dios. Ten fe en Dios. Cree en Dios. Si el Señor te lo ha dicho, si el Señor te lo ha prometido, el Señor te lo va a cumplir. Pero tienes que creer para que puedas entonces obedecer a esa voz y moverte. Escúchame bien. Si tú escuchas la voz de Dios, pero si no tienes la fe suficiente como para creerla y moverte hacia donde esa voz te está indicando y te está guiando y te está llevando, es como que si nunca la hubieses escuchado. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Elías confiaba y creía, así como Abraham en Génesis 12, cuando el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré, Todavía ni se la mostraba, pero Abraham le creyó a Dios y se movió y Dios lo bendijo. La segunda cosa que tienes que hacer es ser obediente a la voz de Dios. Cuando Dios esté hablando a tu corazón, créele. Cuando Dios esté hablando a tu vida por medio de la palabra, créele. Y sé que Dios tiene muchas promesas para tu vida y que te ha dado palabra en todo este tiempo que hemos estado viviendo esta contingencia. Dios ha estado hablando a tu vida y tienes que creer en su palabra y moverte en fe. Moverte en fe es creer y estar seguro delante de quién estás y quién es el que te envía y quién es el que está contigo. Mira lo que dice el versículo 1. Me encanta esto. Dice el pasaje: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Elías sabía delante de quién estaba. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y mi pregunta es: ¿y tú? ¿En presencia de quién estás? ¿Y tú? ¿En quién confías? ¿Y tú? ¿Cuál es la voz que escuchas? Elías no dijo, vive el rey, vive el gobierno, vive. No. Vive Jehová, en quien confío. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Que no habrá lluvia sobre la tierra por mi palabra, porque el Señor me lo ha dicho y le he creído. Escúchame bien. Presentarse ante el rey como lo hizo Elías significaba la muerte, pero Elías le creyó al Señor y el Señor lo envió. Y Elías fue e hizo como el Señor le dijo. Entonces, ¿qué hacer en tiempos de crisis? El segundo principio es: ser obediente a su voz. Ahora, esto de ser obediente a su voz, podemos ver aquí dos características o dos cosas en particular en cuanto a creer a Dios y ser obediente. Dice el pasaje que le dijo: apártate de aquí y vuélvete al oriente. Escúchame bien, sé obediente. El Señor le dijo en el versículo 3: apártate de aquí y vuélvete al oriente. Habrá momentos en que el Señor te dirá: muévete de este lugar, quítate de este lugar, apártate de aquí y vete a donde yo te estoy enviando. Si nosotros no confiamos en Dios y nos aferramos a lo que tenemos, en lo que confiamos, aun cuando escuchamos que Dios nos está diciendo: suéltalo, muévete, créeme, si tú no lo haces no habrá bendición. Dice la palabra que el Señor le dijo: muévete de aquí y vuélvete al oriente. Muévete, apártate de aquí y vuélvete al oriente. Regrésate de donde has venido. Has cumplido, has hecho lo que yo te he mandado. Después te diré que sigue. Por lo pronto, dice el pasaje, apártate. Segundo, le dijo: escóndete. Dice el pasaje: y escóndete en el arroyo de Querit. Escúchame bien, esto es muy importante y quiero que lo entiendas muy bien, sobre todo en estos tiempos. Habrá momentos en la vida
donde Dios te demandará que te escondas. Y no será por cobardía o porque Él no pueda protegerte. Simple y sencillamente solo será para que su propósito sea cumplido. Hoy en día escuchamos, hermanos, quédate en casa. Quédate en casa. Y algunos decimos, no, yo confío en el Señor y el Señor me va a proteger y el Señor está conmigo. Si así fuera, el Señor no le dice a Elías que se esconda. ¿Por qué le dijo el Señor a Elías que se escondiera? Porque la vida de Elías corría peligro. Porque el rey había puesto signo de peso sobre su cabeza. Porque el rey, vamos a ver adelante, dice la palabra en el 18, que el rey envió a buscar a Elías por todos los reinos, debajo de las piedras, muevan todo, pero quiero que me encuentren a ese hombre. Elías corría peligro y el Señor le dijo, escóndete. Pero escúchame bien, Dios le dijo, escóndete por un tiempo, el tiempo en el que Dios hará su propósito, cumplirá su propósito, hará cumplir el plan que Él tiene. Escóndete, dice el pasaje, escóndete en el arroyo de Kerit. Hermanos, el Señor cuando nos dice en su momento, escóndete, no es porque no pueda protegerte, no es porque no pueda cuidarte, no es porque no pueda defenderte, es porque Él tiene un plan. Y en ese plan Él demanda que tú estés en ese lugar. Así que si te han dicho quédate en casa, no hagas alarde de tu fe y decir yo confío en Dios y me voy a meter en medio del virus y a mí no me va a pasar nada. No, eso no es tener fe. Escúchame bien, habrá momentos en la vida, te decía, donde Dios te dirá que te quedes, que te escondas, porque tu vida puede correr peligro. Mira lo que dice el verso 18, el capítulo 18, verso 1. Pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Versículo 5 dice, dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de las aguas y a todos los arroyos y ve si acaso hallaremos hierba con que conservar la vida de los caballos y las mulas para que no nos quedemos sin bestia. Y vinieron sobre él, vinieron entre sí y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él le respondió, yo soy. Ve y di a tu amo, aquí está Elías. Y mira lo que dice este hombre. Pero él le dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido, escúchame bien, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todo no está aquí, y a reinos y a naciones Él ha hecho jurar que no te ha hallado. ¿Era buscado Elías, hermanos? ¿Era buscado Elías? ¿Corría peligro la vida de Elías? Dice la palabra que no hubo nación, que no hubo reino donde Elías no haya sido buscado, según este hombre, donde no hayan mandado a buscarlo. La vida de Elías corría peligro. Por eso el Señor le dijo, escóndete. Dios podía protegerlo, sí, pero Dios en ese momento, Elías hacía estorbo a los planes y al propósito que Dios tenía, y le dijo, quédate ahí un rato guardadito, después te diré lo que tienes que hacer. Escóndete en el arroyo de Kerit. Así que habrá momentos en que Dios te dirá, escóndete, guárdate, quédate ahí, y tienes que confiar y ser solamente obediente sin cuestionar los planes de Dios. Tercer principio, ¿qué hacer en tiempos de crisis? Tercer, confía en sus promesas. Confía en sus promesas. Confía en sus promesas. Dios tiene muchas promesas para nosotros, pero esas promesas
no sirven de nada si nosotros no las creemos y no nos aferramos a ellas y no confiamos en ellas. Mira, dice versículo 4: beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¿Qué tal? Versículo 6: y los le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Qué pasaría? ¿Se imaginan la fe de Elías y cómo Elías creía en lo que Dios decía? Imagínate, vete y yo enviaré unos cuervos que te alimenten. O sea, así como que, bueno, yo creería si me dice voy a enviar a que te sustenten algunos mendigos, algunas viudas, como lo vemos más adelante, pero unos pájaros, unos cuervos, y aparte unas aves inmundan, porque el cuervo era un ave inmunda. Y Dios le dice, ve y yo te voy a alimentar, enviaré a unos cuervos que te alimenten. Elías solamente fue y le creyó a Dios. Y dice la palabra que los cuervos alimentaban a Elías y le llevaban pan y carne. Escúchame bien, no le llevaban arroz y frijoles, le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía de un agua rica que corría por un arroyo. No se contaminaba con Coca-Cola, no se contaminaba con Coca-Cola ni con café, solamente tomaba agua que corría por el arroyo. Tienes que confiar en sus promesas. Si tú declaras algunos salmos, si tú buscas todas las promesas en la palabra, pero no las crees, de nada te sirven. Elías creyó y fue como el Señor le dijo, y Dios cumplió su palabra. Dice el pasaje, vete al arroyo de Querit y allí enviaré cuervos para que te alimenten. Y Elías creyó en Dios. Tenemos que creer en Dios, confía en sus promesas. Tenemos que confiar, escúchame bien, que el dueño de todo, el que alimenta las aves de los cielos, los animales y los peces del mar, es el Dios nuestro y tendrá cuidado de nosotros. Escúchame, tenemos que confiar y creer que el Dios que es dueño de todo es el Dios que no. Mira lo que dice el Salmo 24: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué tal? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 50, versos 10 al 12: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de los animales en los collados. Conozco a todas las aves del monte, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece, dice el Señor. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Confías en esa palabra? ¿Crees en ese Dios? Y si tú crees que eres su hijo, tienes que creer que si el Señor alimenta las aves de los cielos, te alimentará también a ti. Y Mateo capítulo 6, versículo 26 dice que si las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan ni recogen en granero, y Dios las alimenta, ¿no hará también con vosotros? ¿No hará lo mismo con vosotros, hombres de poca fe? Si el Señor promete hacer eso, si el Señor tiene cuidado de todas las cosas, si el Señor conoce a cada una de las aves de los cielos, ¿crees que no te conoce a ti? ¿Crees que no sabe? ¿Crees que no sabe cuál es tu preocupación? ¿Crees que Él no sabe que te has quedado sin trabajo? ¿Crees que Él no sabe la crisis en la que estás, la situación en la que vives? ¿Crees que Él no lo sabe? ¿Crees que Él no conoce tus preocupaciones? ¿Crees que Él no conoce tu corazón? Mía es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Escúchame bien, tienes que creer en las promesas de Dios. Confía en las promesas de Dios. El Señor le dijo a Elías, vete al arroyo de Querit, escóndete allí y beberás del arroyo, y yo mandaré a los cuervos que te den allí de comer. El Señor nos alimentará, el Señor no nos dejará, el Señor nos sustentará. Y dice la palabra en el cual Elías se quedara sin comer. Todos los días, por la mañana y por la tarde, los cuervos le llevaban pan y agua, es lo que dice el versículo 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde.
No hubo día que Elías se quedara sin alimento. Y déjame decirte, no habrá día que tú te quedes sin alimento, porque Dios es fiel. Y si aún si te quedaras sin alimento un día, no te vas a morir. Dios te sustentará, porque Dios es fiel, porque Dios es bueno. Confía en sus promesas, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de incertidumbres, en estos tiempos de confusiones, en estos tiempos de ansiedad. Mucha gente está viviendo en ansiedad. Déjame decirte que no voltees a ver hacia ningún otro lugar, solamente pon tus ojos en Dios. Confía en sus promesas como lo hizo Elías. Confía en sus promesas. Si Él ha dicho que te alimentarán unas gallinas, te van a alimentar las gallinas. Lo que el Señor, créelo, porque Dios es fiel. Elías le dijo, te alimentarán unos cuervos, y los cuervos alimentaban a Elías. Luego dice, pasado algunos días, versículo 7, pasado algunos días, ¿qué cosa? Se secó el arroyo. ¡Oh, tragedia! Y es aquí donde dices tú, Señor, ¿cómo es posible? Tú sabías que lo único de donde yo podía saciarme era del arroyo y ya la secaste. ¿De qué se trata, Señor? ¿No te ha pasado así? Que tú dices, con esto, y de repente eso ya no lo tienes. Y entonces empezamos a reclamarle al Señor y empezamos a decir, ¿cómo es posible? El Señor no es bueno, el Señor no es justo. Espérate, tenemos que estar quietos y esperar cuál es la próxima movida de parte de Dios. El arroyo se secó, sí, Dios quiso que el arroyo se secara. Dios lo secó a propósito, porque Dios tenía un plan para Elías. Dice la palabra, y el arroyo se secó. Que por ser, escúchame bien, esto es importante, pensar que por ser hijos de Dios y creer en Él, nunca seremos tocados o afectados por la crisis que nos rodean o que vendrán, es tener una distorsionada percepción de la vida y de Dios. Si tú estás pensando que por ser hijo de Dios no nada, no, a mí no me va a suceder nada, no, el Señor, estás equivocado, estás mal. Y si te han dicho eso, que porque tú eres hijo de Dios no tocará plaga tu morada, que no afectará nada sobre tu vida, déjame decirte que eso es una mentira del diablo. Recuerdo que por allá una vez escuchaba a uno de estos apóstoles, que no quiero decir el nombre, que dijo que Venezuela no iba a ser tocada. Muchos cristianos que incluso han salido de Venezuela. Y él declaró que por ser hijos de Dios, y ellos creyeron y dijeron, a nosotros no. Sí, habrá situaciones que también nos tocarán a nosotros, pero aún en medio de eso Dios tiene cuidado. Y Dios es bueno y Dios es fiel. Elías fue afectado por la sequía. ¿Sí? Dice la palabra que el arroyo se secó. ¿Por qué? Dice, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿Verdad que también estaba afectando la sequía a Elías? Claro que sí, el arroyo de donde Elías tomaba agua se secó. Ya no había más agua. La sequía le afectó también al profeta de Dios, y las calamidades también pueden afectar a su iglesia, también pueden afectar a sus hijos, pero tienes que creer y confiar que en medio de todo Dios tiene cuidado de tu vida. Eso sí es una realidad. Que las plagas te van a tocar es una realidad también, pero algo que tenemos que confiar es que Dios nunca nos dejará solo y siempre estará a nuestro lado. Y el arroyo se secó. Entonces creer que por ser hijo de Dios no te van a tocar las plagas, esta crisis no te va a afectar, estás mal. Déjame decirte que estás mal. Si te han dicho eso, te han mentido, no es cierto. También las crisis afectan a los cristianos. Su pregunta en España, como hay muchos cristianos que están siendo afectados e incluso algunos han muerto. Pastores que estuvieron o que están en este problema de infectados del COVID, algunos que ya salieron pero que estuvieron internados a punto de la muerte, siervos del Señor, predicadores de su palabra, están siendo afectados, pero Dios estuvo con ellos, y ahora los que han salido dan testimonio y dicen, gloria sea al Señor porque estuvo conmigo. Creer que no te va
afectar esto es tener una falsa percepción de la vida y tener un débil conocimiento del carácter de Dios. Dios no se mueve así. Dios no se mueve de esa manera. Porque no había llovido sobre la tierra. Y nosotros vimos hace rato en el versículo 5, dijo pues Acab a Abías, ve por el país a todas las fuentes de las aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con qué conservar la vida de los caballos y de las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Ve, donde sepan que hay un arroyo, busquen agua. La sequía era tal que no había agua en ningún lado, e incluso el arroyo que alimentaba a Elías se secó. Y eso que a ti te alimenta y eso que a ti te sustenta, puede ser que el día de mañana se seque, pero aún así tienes que confiar y creer que Dios tiene un plan para tu vida. Cuarto, ¿qué hacer en tiempos de crisis? Espera en la... Esto es importante. ¿Qué hacer en tiempos de crisis? Cuarto, espera la instrucción de Dios. Si tú no confías en Dios, si tú no eres paciente y no esperas en Dios, vas a cometer errores y vas a tomar malas decisiones, te lo aseguro. Pero si tú confías en Dios y esperas que sea el Señor quien te indique y te muestre qué hacer, no te vas a equivocar. Vete a Sarepta de Sidón y mora allí y yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Fíjese quién iba a sustentar. Primero resulta que lo van a sustentar. Imagínate esto. Primero lo van a sustentar unos cuervos, unos pájaros inmundos. Ahora lo va a sustentar una viuda pobre, para acabarla de rematar. Porque si fuera sido una viuda rica, pues está muy bien. Pero una viuda pobre es la que iba a sustentar. Y es de allí donde tenemos que confiar y creer en Dios, que aun cuando a nuestro parecer esto que Dios nos está mostrando sea incoherente, ilógico, tienes que creer. A punto de su pobreza, buscando 2 leños para cocer la última harina que le queda para hacer una torta para él, para su hijo, comérsela y después morirse. Y resulta que es la que lo va a sustentar. O sea, ¿cómo a veces Dios se mueve de una forma tan misteriosa? Veces tan mística que no podemos entender y que no podemos comprender, que no podemos razonar. Y es aquí donde solamente tenemos que confiar y creer en Dios. Por eso te digo que el cuarto principio, en tiempo de crisis, espera la instrucción de Dios. Espérate, no hagas nada hasta no estar completamente seguro que el Señor está de acuerdo y que el Señor te ha aprobado y te ha dado luz verde. De lo contrario, te vas a equivocar. Espera la instrucción de Dios. Cuando creas que ya todo esté perdido, sigue confiando en Dios y espera su próxima movida y su próxima instrucción. Cuando creas que ya todo está perdido, espera la próxima instrucción de Dios. Elías se le secó el arroyo. ¿Y ahora qué hago? Elías esperó que Dios le dijera qué hacer. Cuando Dios le da la orden, Elías se mueve. Habrá momentos, escúchame bien, habrá momentos en la vida en que a propósito Dios secará algunas áreas en tu vida. Dios secará algunas áreas en tu vida. Escúchame bien, con el fin de que te muevas y bendecirte y bendecir la vida de otros. En que a propósito Dios secará algunas fuentes en tus vidas. Dios secará algunas áreas en tu vida. Dios cortará algunas áreas en tu vida a propósito, con el fin de que te muevas. Hay veces que si no es por eso jamás nos moveríamos, pero cuando el Señor corta algo y seca algo en nuestra vida, no nos queda de otra más que o te quedas ahí, te mueres de hambre, o te mueves. Y una vez que te mueves, entonces descubre que Dios tenía un propósito más grande para tu vida y que Dios quería bendecirte de una manera sobrenatural, pero que si jamás te hubieras movido de ese lugar, nunca hubieses recibido la bendición e incluso nunca hubieses bendecido la vida de otros. Mira lo que pasó con Elías. Versículo 13 dice, versículo 13, Elías le dijo a la viuda, una vez que entró, no tengas temor, porque ya la viuda le había dicho que no tenía. No tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo.
Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija se disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como él le dijo, como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no se escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Escúchame bien, esto es hermoso, escúchame bien por favor. Dios veces a propósito secará algunas áreas en tu vida con el fin de bendecirte, pero no solamente de bendecirte a ti, porque también bendecirá a otros. Mira lo que pasó con la viuda. Si Elías no llega ahí, esa viuda se muere junto con su hijo. Pero qué precioso que cuando Elías llegó, la viuda comió todos los días de la sequía. No se secó la harina ni el aceite, porque Dios la sustentaba. Y esa bendición vino de parte de Elías. Dios bendijo a la viuda a través de Elías. Pero Elías se movió conforme a la palabra que el Señor le dio, conforme a la instrucción del Señor. Espera que el Señor te diga qué hacer. No te muevas si el Señor no te ha confirmado. No hagas nada si el Señor no te lo ha dicho, porque puedes equivocarte. Necesitas aprender a escuchar la voz de Dios. Necesitas orar al Señor y decirle: Padre, dame esa sensibilidad de escuchar tu voz y ser obediente a tu palabra y moverme, Señor, a donde tú quieres que me mueva, creyendo y confiando que tú me bendecirás. Elías se movió cuando Dios le dijo que se moviera, y Dios bendijo su vida y bendijo la de la viuda. Y termino con lo siguiente: Dios te sustentará en tiempos de crisis. Solo créele y sé obediente aún en la tribulación. Dios te sustentará en tiempos de crisis. Solo créele y sé obediente aún en medio de la tribulación. Mira lo que dice el versículo 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho: la harina y la tinaja no se escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Escúchame bien. El día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra, Dios te sustentará hasta que termine la cuarentena, hasta que termine este virus, hasta que termine esta crisis, hasta que termine esta pandemia. Dios te sustentará y Dios proveerá para tu vida. Dice la palabra que la viuda tuvo aceite y harina hasta que llovió sobre la tierra, y entonces hubo otra vez en abundancia. Pero en ese tiempo de escasez, en ese tiempo de sequía, dice la palabra que el aceite y la harina de la viuda no se secaron, y se alimentó ella, su hija y Elías. Déjame decirte que Dios te sustentará hasta que termine esta contingencia. Dios te sustentará hasta que termine esta pandemia. Dios te sustentará hasta que termine esta crisis. Solamente tienes que confiar y creer que Dios es fiel, que Dios es bueno. Y termino haciéndote este pequeño resumen. ¿Qué hacer en tiempos de crisis? 1, escucha la voz de Dios. 2, sé obediente a su voz. 3, confía en sus promesas. Y 4, espera la instrucción de Dios antes de moverte. Quiero pedirte que cierres tus ojos ahí en tu lugar. Quiero orar por ti en esta hora. Quiero orar al Señor pidiendo que Dios traiga en este momento sobre tu vida confirmación de su presencia sobre ti. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y déjame llorar por ti. Dios, gracias te doy, Padre, porque en tiempos de crisis siempre hay una palabra que nos alienta, que nos sustenta, que nos anima, que nos hace seguir caminando y que nos hace estar en pie. Gracias te doy, Dios, porque en medio, Padre, de la crisis, tú, soberano Señor, hablas a nuestro corazón y nos dices qué hacer. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque tú eres fiel y porque para siempre eres Dios de aquellos que hemos confiado y creído en ti.
En el nombre de Jesucristo yo quiero pedirte, Padre, en esta hora, que tú bendigas a cada familia, que tú bendigas a cada padre de familia que quizás hay mucha preocupación, porque cómo le va a hacer para alimentar a su esposa y a sus hijos, para cubrir las deudas. Papá Dios, yo te pido que tú le bendigas. Yo te pido, Padre, que tú le des consuelo y le des paz, y que este hombre se pueda mover en fe, papá Dios, creyendo en ti. Que escuche tu voz, Padre, hablando a su corazón, y que crea, Padre, que como a la viuda, que todo el tiempo de la sequía, que todo el tiempo de la escasez, que todo el tiempo en que no hubo lluvia y que los arroyos se secaron y que no había pasto, que no había legumbres, que no había frijol, que no había arroz, que no había trigo, que no había harina, que no había que comer. Dice la palabra que aun cuando las vacas estaban muriendo, Padre, por la sequía, porque no había agua, tú, Señor, hiciste, Padre, que la vasija, Señor, la harina de la vasija no se escasease, y el aceite, Padre, no se escasease. Y esta mujer pudo comer todos los días, Padre, de la sequía, él, su hijo y Elías. Y creemos, Padre, que en este tiempo de crisis, que en esta pandemia, papá Dios, que en esta incertidumbre en la que vivimos, al no saber qué pasará con la economía, con el desempleo, creemos, tus hijos, que tú, Padre, nos sustentarás, que tú, Señor, no nos dejarás solos, que tú, Jehová de los ejércitos, proveerás, Señor, en cada familia, en cada hogar, Padre. Yo en esta hora, Padre, confiando y creyendo en ti, quiero pedirte que bendigas, Dios, a cada familia, que lleves comida al plato, que lleves, papá Dios, sustento a su casa, que lleves, papito mío, alimento a su casa, que tú, Señor, multipliques, Padre, sus graneros, que multipliques, papá Dios, su despensa, que su alacena se llene, Padre, de despensa, y que tú, Señor, sustentes la vida de los que confiamos y creemos en ti, y que creamos, Padre, con seguridad, que todo estará bien, porque tú eres nuestro Dios. Tuya es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella habita, y tú sustentas, Padre, a tus hijos. Confiamos en ti, creemos en ti, Padre, y que así, Señor, como tú alimentabas a Elías por medio de los cuervos y por medio de una viuda, no sabemos por dónde, Padre, pero tú nos alimentarás también a nosotros y sustentarás nuestra vida. Gracias te damos porque eres bueno, gracias te damos porque eres fiel. Bendito seas, Jehová de los ejércitos, y bendita sea cada familia que ha puesto su confianza en ti, y que tu bendición sea sobre su vida desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias por haber estado al pendiente, y deseo con todo mi corazón